A tiempo. Mónica conoce muy bien a Emilio, pero me ha pedido que os lo presente profesionalmente. Supongo porque como que también estudié Derecho, pues es como estar entre colegas un poquito. Emilio Zegrí, licenciado en Derecho, socio fundador del despacho de abogados Zegrí de Olivar, abogado criminalista, es profesor de técnica procesal penal en la Universidad Abat Oliba y la Universidad de Barcelona y ponente en numerosas mesas redondas y coloquios sobre temas jurídicos. Autor también de temas periodísticos y jurídicos de derecho. Como veis, la práctica y la docencia acompañan a Emilio en su vida diaria. Aparte, es director adjunto de la Escuela de Práctica Jurídica de Barcelona, del Colegio de Abogados, por donde todos los abogados, si no voy mal encaminado, pasan antes de poder ejercer. Mónica, cuando quieras. Muchísimas gracias por atendernos, por venir aquí. Emilio, aquí donde lo veis, es un señor muy importante y aparte de ser muy importante y que su currículum quizá nos daría pie a pensar que es serio, todo lo contrario. Es un señor amante de la familia, amante de los caballos, amante de Menorca y fundador de Escumadians, es decir, también actor. No sé si abogado o actor va unido, pero nada. En fin, nos hacía mucha ilusión que Emilio hablara, porque yo creo que en los tiempos que corren tenemos que saber las empresas nuestras limitaciones o hasta dónde podemos llegar o hasta dónde el Estado puede llegar. Y yo creo que además el título que le ha puesto Emilio es muy interesante y ahora nos lo comentará, que está en el Estado contra la empresa, entre interrogantes. Y en fin, Emilio, cuando quieras y muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y por la acogida. Realmente lo único que me merezco de todo lo bueno que han dicho de mí es que sí, es verdad, soy actor y no soy desigual, como se ve en mi indumentaria. Lo que pasa es que como estoy actuando, pues realmente a lo mejor sí que soy desigual. El Estado contra la empresa es una pregunta interesante. No sé si es quizá el momento de que a la empresa se le produzca más presión. Dificultades financieras, burbuja inmobiliaria, problemas de liquidez, falta de consumo y encima nos regalan con una reforma del Código Penal el día 23 de diciembre de 2010, Nochebuena, de forma subterticia, y en este Código Penal se amplía el espectro de actuación del Estado contra la empresa. El derecho penal, y en fin, sé que no estoy hablando para personas extraordinariamente entendidas en derecho y por lo tanto yo creo que se puede explicar de una forma muy simple lo que es. Es una delegación que los ciudadanos hacemos al Estado para que castigue a los otros ciudadanos y a nosotros mismos. Recordaréis que en tiempos antiguos, lo que imperaba era la ley del talión. La gente se vengaba de los delitos de que era objeto. Se procedía a la esclavitud de las familias de los sujetos activos de delito, de los delincuentes. Como máximo, pues se acudía a un representante del Estado y luego, al cabo del tiempo, los ciudadanos de una forma civilizada decidieron delegar la facultad de castigar en el Estado. Pues bien, yo creo que esta delegación a veces sale algo cara. Y esto es lo que está pasando en la actualidad, en general, con el derecho penal. El derecho penal debería ser una última defensa social ante conductas extremadamente peligrosas. Y es verdad que hay conductas empresariales extremadamente peligrosas. Las hay, sin duda. Hay delitos ecológicos que pueden poner en peligro la salud de las personas y el ecosistema de una forma muy grave. Quizá no es delito, pero lo que ha pasado en una central nuclear recientemente en Japón es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir, en este caso por motivos accidentales, pero de lo que puede ocurrir
si hay una imprudencia, una impericia, una falta de presupuesto en el gobierno de una central nuclear. Y eso es lo que ha puesto la alarma en tantas y tantas gentes y tantas familias, y ha vuelto otra vez a mover a toda esta gran fuerza en contra de las centrales nucleares. Las estafas financieras importantes, filatélicas o alimenticias, digo, para no decir nombres, pero estos grupos empresariales que se montan sobre la nada, sobre la arena, y que causan en los patrimonios de personas, a veces más o menos pudientes, pero por lo general en patrimonios de personas medias, grandes ruinas, y quizá lo vemos en abstracto, pero cuando lo vemos en concreto, pues es tremendo el daño que se puede producir. Pero si todo esto es verdad, si el derecho penal tiene un fundamento muy claro de existencia, lo que no es tan verdad es que el derecho penal deba ampliarse de una manera tan grave, entiendo yo, tan importante, tan intervencionista en el mundo empresarial. ¿Qué ocurrió el 23 de diciembre de 2010 con el Código Penal? Pues algo muy importante desde un punto de vista cualitativo y además algo realmente revolucionario desde el punto de vista jurídico. Y es que por primera vez las empresas pueden ser consideradas delincuentes en función de los actos que cometan las personas que las gobiernen. Es lo que se ha denominado correctamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde el 23 de diciembre pasado, las personas jurídicas, es decir, las empresas, pueden ser responsables, pueden ser delincuentes, pueden ser sujetos de un procedimiento y pueden ser condenadas a la disolución, a la multa, a la clausura y a la prohibición de sus actividades. Esto quiebra con los principios fundamentales del derecho penal de toda la historia durante siglos de nuestra civilización. Y eso es así porque siempre se había considerado que los únicos que podían delinquir eran las personas físicas. Y esto se entiende en nuestra tradición judeocristiana, pues el delito tiene este componente malicioso, el componente llamado del dolo, de la intención de llevar a cabo una conducta especialmente peligrosa, que en nuestra tradición filosófica solo es compatible con lo que es la persona. La intencionalidad es patrimonio del ser humano, no puede ser nunca patrimonio de un ente que realmente, precisamente por eso se llama persona jurídica. Claro, que se llama persona porque la persona jurídica, la empresa, es sujeto de derechos y obligaciones. Y los entusiastas de que el derecho penal irrumpa de esta forma en el mundo de la empresa y de que la empresa pueda constituirse en sujeto de derecho penal merecedor de una pena, lo que dicen es que la empresa tiene una intervención en el mundo social, un rol social, innegablemente esto es así, que hace que se comporte con unas expectativas determinadas. Y cuando estas expectativas surten efectos a base de los cuales se entiende que se han defraudado las expectativas porque se producen conductas peligrosas por parte de esta empresa que no es capaz de cometer una conducta, pero sí de llevar a cabo unos hechos e interrumpir o irrumpir en los bienes jurídicos que protege el derecho penal, la propiedad privada, la salud, la libertad y la seguridad en el trabajo, la libertad, etcétera, etcétera, entonces es merecedora de una pena. Bien, es francamente importante, desde un punto de vista cualitativo, esta irrupción del mundo de la empresa en el mundo del derecho penal, hasta el punto de que en este momento ya en las grandes corporaciones, naturalmente, se están realizando auditorías jurídico-penales. Se contrata a criminalistas para que examinen como si fueran auditores, pero desde la óptica jurídico-penal, cuáles son los riesgos en que puede incidir una empresa en concreto en el futuro. Pensemos que hay empresas, y estamos hablando de empresas grandes, naturalmente, en las cuales pues, puede haber la población, la mitad de la población, a lo mejor que en Mercadal trabajando, o que en Ciudadela trabajando.
empresas automovilísticas, grandes industrias. Y en estas grandes industrias se producen determinados supuestos que inciden seguro estadísticamente en el mundo penal. Y hay pues microorganizaciones dentro de las empresas que pueden funcionar de una forma patológica. En las empresas se pueden producir delitos fiscales, se pueden producir accidentes de trabajo que muchas veces derivan en asuntos penales, en procedimientos penales. Y como en este momento ya es la empresa la que puede ser el sujeto de derecho penal y la gravedad de que la empresa sea sujeto de derecho penal arrostra tan importantes consecuencias, pues se está dando este movimiento de realizar una auditoría preventiva en el seno de las grandes organizaciones. No es esta la única innovación de esta reforma del Código Penal que afecta a la empresa. También se considera y se introduce la figura del comiso en los procedimientos penales, que implica que no solamente se interviene en los bienes procedentes o que han servido o que han sido utilizados para cometer un delito, sino todos aquellos que se hayan generado como provecho de la comisión de un delito. Es decir, el dinero o los bienes generados a través del delito que se declare cometido. Se ha regulado la figura de la prescripción de forma distinta, pero se han elevado los plazos de la prescripción, que por ejemplo los delitos de falsedades serán de 3 años a 5 años, con lo cual es más fácil perseguir a la empresa. Afortunadamente se ha apeado de la ley la ampliación que estaba proyectada en los proyectos de Código Penal, que era ampliar hasta los 10 años la prescripción de los delitos fiscales y otros delitos económicos, con lo cual no empezaban a prescribir los delitos según lo proyectado, que al final quedó erradicado en el nuevo Código Penal, esta facilidad o esta facultad para perseguir los delitos fiscales hasta 10 años después de que fueran cometidos. También se ha introducido el denominado moving inmobiliario y el acoso laboral, que se introduce también en un nuevo artículo. Se ha reforzado el sistema penal frente a la infracción de los derechos a la intimidad y al secreto por vía de medios tecnológicos. Se agravan los delitos de alzamiento de bienes cuando las víctimas de los alzamientos de bienes sean aquellos que tengan características de persona jurídica agente en el derecho público, es decir, que se agravan aquellos supuestos en los que el que se alza con sus bienes, la deuda que tiene la ha generado con la Administración. Se pena, y esto quizá es una buena noticia, la distribución de objetos que infrinjan la propiedad intelectual, aunque se trate de una distribución al por menor, es decir, se penaliza el top manta. Se introduce una nueva estafa a los inversores y, como cuestión muy novedosa, se reprime la corrupción en la actividad privada, de una forma parecida al cohecho. Es decir, a partir de ahora, el jefe de ventas de una compañía que acepte regalos el jefe de compras de una compañía que acepte regalos, donaciones o cualquier prebenda para comprar un determinado producto o comprar más de un determinado producto será castigado como la corrupción que existe en cuanto a los funcionarios públicos. Se castiga como delito el hurto de bien de valor inferior a 400 euros siempre que se realice 3 veces en un año la acción penada. También es una introducción que satisface algún componente de lobbies empresariales, sobre todo grandes superficies, por lo que supone en pro de la corrupción del pequeño hurto que produce unos efectos tan tremendos anualmente en las grandes superficies y en el comercio. Se amplía el concepto de obras ilegales o clandestinas en el ámbito de la corrupción urbanística, se agravan las penas y se incorporan supuestos previstos relativos a la protección del medio ambiente. Realmente, desde un punto de vista sustantivo, como vemos, la irrupción del derecho penal en la empresa no deja de ser grave. Pero yo quería hablar de otra cosa que resulta más práctica y que acompaña siempre a esta eclosión del derecho penal en la empresa, y es la difícil situación en la que se ubica la persona
física dentro de la compañía que debe arrostrar con las consecuencias de un proceso penal. Y es muy importante considerar dos cosas. La presunción de inocencia. La presunción de inocencia, desgraciadamente, es un bien escaso. Es un valor que yo creo que en los países latinos es francamente difícil de implantar. Yo no creo de ninguna manera que en nuestro país se aplique la presunción de inocencia. Hasta desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista periodístico, si os fijáis en los medios de comunicación, siempre se habla del presunto homicida, o del presunto ladrón, o del presunto estafador, que es justamente lo contrario a la presunción de inocencia. Debían decir el presunto inocente, o la persona acusada de delito de estafa, no el presunto estafador. Eso quiere decir que en principio lo es, o el presunto homicida. Incluso los términos que se acuñan desde el mundo periodístico son contrarios a la presunción de inocencia. ¿Y qué decir del linchamiento mediático de las personas que solamente tienen iniciado un proceso penal? Son simplemente sospechosos y, por lo tanto, van a ver como una de las secuelas del proceso una carga mediática que tiene consecuencias ya no solo en el orden personal, en el orden familiar, en cuanto al honor de las personas, sino también en cuanto a sus posibilidades de desarrollar un trabajo. Y qué decir también de otra de las consecuencias de estos procesos mediáticos, en fin, generados en muchas ocasiones contra personas pertenecientes al sector empresarial y contra las empresas, que son las causas generales, las investigaciones genéricas sobre la historia de una persona o de una compañía durante unos años, cosa práctica prohibida en nuestra Constitución y práctica denostada y totalmente criticada por el Tribunal Constitucional, pero no por menos criticada y prohibida, más extendida. Si tenemos en cuenta lo que son estos grandes procesos, si yo ahora os dijera y os digo, yo estoy defendiendo a una persona que está acusada, a un empresario que está acusado en este juicio tan conocido, el juicio de la Operación Malaya en Málaga, el juicio de la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Marbella. Si os dijera, yo estoy defendiendo a un empresario y este empresario es inocente, seguramente muchos de vosotros tendríais una sonrisa de conmiseración. Y si yo os dijera, todas las personas a las que yo defiendo en mi despacho son inocentes, pues probablemente la sonrisa podría convertirse en carcajada. Siempre que voy a cenar con alguien que no está en el mundo del derecho penal, me pregunta, oye, ¿cómo puedes hacer tú para defender a un culpable? Y yo siempre pienso lo mismo, pero si todo el mundo es inocente, pero no es mentira esto, no es mentira, es verdad, todo el mundo es inocente, lo dice la Constitución. ¿Y por qué actuamos todos, fiscales, abogados, ciudadanos, jueces, como si las personas no fueran inocentes? Pues porque tenemos un componente mediterráneo, un componente de desconfianza que está incluso, en fin, arraigadísimo en el refranero popular, que hace que el principio de presunción de inocencia sea incompatible, creo yo, con nuestra civilización. Es algo más propio de civilizaciones anglosajonas. Y entonces lo que ocurre es que la persona que se ve inmersa en un proceso penal económico, que es el caso en el ámbito en el que estamos hablando, en el mundo de la empresa, pues tiene una serie de preocupaciones muy difíciles de despejar y muy difíciles de arrostrar y de soportar con paciencia. Porque, como sabéis, el proceso penal pues tiene, aparte de este componente de tacha o de lacra parecida a lo que era la institución del San Benito, pues además tiene un componente de estrés, un componente de angustia, un componente de medidas procesales que pueden ser desde la prisión provisional hasta las fianzas carcelarias o las fianzas de responsabilidad civil, las restricciones patrimoniales que si duran en el tiempo, pues francamente producen unas secuelas muy importantes. Entonces lo que hay que hacer es armarse de valor
y lo que hay que hacer es confiar en la labor, sin duda jurídica, pero también tónica del abogado. De la misma manera que en fin, que los médicos tradicionales y aún algunos médicos pues imparten esta labor tónica en sus pacientes. Ser sujeto de un derecho penal es algo que no es deseable para nadie. Pero precisamente por lo indeseable y lo cruel que es que el ciudadano se vea implicado en un proceso penal, debieran haber leyes que lo convirtieran en algo más discreto, en algo más sutil, en algo menos mediatizado, en un ejercicio de sensibilidad que realmente hiciera que el ciudadano fuera, en fin, presuntamente inocente. Inocente hasta que no se demostrara lo contrario en un juicio. No estamos en un buen momento, y no estamos en un buen momento porque, además de todo lo que he dicho, los procesos en los que el Estado juega la parte más importante, representado por el Ministerio Fiscal, que son los procesos penales, normalmente empieza el ciudadano, si no desarmado, casi inerme y, desde luego, con un hándicap muy importante. Los delitos más frecuentes en el mundo empresarial, delitos contra la libertad y la seguridad en el trabajo, derivados de los accidentes laborales, suelen empezar con un dictamen pericial de un gran peso, que es la opinión plasmada en una resolución administrativa por la Inspección de Trabajo. Si la Inspección de Trabajo ya califica el hecho luctuoso o el hecho accidental que se ha producido en la empresa y lo califica como una infracción reglamentaria por parte de la empresa, prácticamente es imposible ya defender al ciudadano que entra inerme en el proceso penal. Si el ciudadano acusado, el empresario acusado por delito fiscal, entra en el proceso penal con el dictamen de la Hacienda Pública, del que resulta que la agencia tributaria expresa que indudablemente ha cometido un delito fiscal porque ha infringido, en fin, ha hurtado, o ha ocultado, o ha evadido, o ha defraudado una cuota tributaria superior a los 120.000 euros, será muy difícil defender a aquel ciudadano delante de pesos tan pesados como dictámenes que el juez suele considerar como dictámenes imparciales y desprovistos de cualquier interés. Si defendemos a una empresa por un delito ecológico, por la calidad de los vertidos de sus residuos industriales, y nos encontramos con que la policía especializada o los estamentos de la organización, como las juntas de San Ayamén o en fin, los organismos administrativos que velan por el medio ambiente, han sancionado o están haciendo un estudio del que se desprende que evidentemente aquella compañía está produciendo polución en sus vertidos, realmente estamos defendiendo a un ciudadano que está inerme ante el Estado. De manera que hemos creado este gran leviatán tan investido de poder que hace francamente difícil la defensa. Las armas de la defensa son muchas: el silencio, la estrategia, la palabra, la humanidad, la técnica. Pero en este momento histórico en el que nos encontramos, yo estoy convencido de que la balanza está desequilibrada a favor del Estado y en contra del ciudadano, a favor del Estado y en contra de la empresa. Son muchas cosas las que tienen que hacer las compañías para prevenir antes que curar. Y es más fácil, sin duda, prevenir que curar. Es más fácil prevenir una buena situación ante el riesgo del accidente de trabajo. Es fácil, no barato, sino fácil, prevenir cuál va a ser el vertido de una compañía para que este vertido no afecte al medio ambiente y no se incardine en una actividad delictiva. Y también es relativamente sencillo no cometer delitos fiscales.
Si a un empresario del siglo XIX le hubieran dicho que tenía que destinar parte de sus recursos para pagar la seguridad social, este empresario nos habría mirado pensando que estábamos locos. Si a un empresario le hubieran dicho que tenía que pagar el 35% de impuesto de sociedades y el 18% de IVA, habría pensado, habría dicho, se habría rasgado las vestiduras, habría dicho que la empresa de ninguna manera es viable. Si a un empresario le hubieran dicho que tenía que invertir en depuradoras para depurar sus aguas residuales o tenía que contribuir a la comunidad, en fin, de su ciudad para depurar las aguas o que tenía que pagar encima de todas estas cosas un canon de saneamiento, también habría dicho que es imposible. Por todas estas razones, yo creo que, a pesar de la gran inmersión que acabamos de ver del mundo del derecho penal y la empresa, es posible que la empresa sobreviva, seguro que sobrevivirá, seguro que se adaptará a este mundo cambiante, hostil en este caso, y estoy seguro de que es así, porque lo que no nos podemos permitir, seguro, es que la empresa sea una especie en peligro de extinción. Muchas gracias. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta, estaré encantado de contestarla. Me parece que no hay micrófonos. No, es hora de comer. Si algún presunto innovador Sí. quiere... ¿Algún presunto inocente, voluntario? Muy bien. Habrá preguntas, ¿eh? Lo que no hay micrófonos, ¿eh? Ah, no hay micrófono. Sí. Ah, Te podría hacer una pregunta, pero... muy bien. ¿Las pólizas qué? Para la responsabilidad, sí. Seguro, sí. Lo que pasa es que cuando un ejecutivo tiene una póliza y se produce un siniestro, entonces, claro, la duda siempre está entre utilizar la defensa jurídica de la compañía o contratar a un abogado externo. Y es que cuando el siniestro se produce, se crea, con todo respeto para las compañías de seguros, pero un interés distinto, un tercer interés distinto del imputado, de la persona que tiene que soportar el proceso penal. Porque a la compañía no le interesa en principio pagar, y en cambio al imputado le interesa que la compañía pague enseguida el siniestro, porque así no va a tener enfrente a un acusador particular que lo que quiere es dinero. Entonces, claro, esto no deja de ser complejo. Hay un tema que al hilo de lo que dices es importante, y es que tenemos que procurar las personas que sean ejecutivos de compañía o mandos que tengan algún riesgo como administradores o como gerentes o como legales representantes de las compañías, de incidir en un tema penal, tener cubierto también con una compañía de seguros, pero con su propia compañía, que la compañía peche con las consecuencias del proceso penal. Es decir, o se lo asegure con una compañía externa. Esto es muy importante, asegure el pago a los honorarios del abogado que le pueda defender, que sea de su libre elección, que pague o afiance las responsabilidades civiles que se decreten de momento provisionales en un proceso, porque claro, las compañías son cambiantes y los puestos de trabajo también, ¿no? Y el tema de la cobertura actuarial, pues sin duda es muy importante. Hay empresas químicas muy importantes que ni siquiera tienen seguro porque les sale más cara la prima que lo que tienen que pagar de siniestros. O sea, hay cálculos hechos sobre esto también, depende de la actividad. Hay actividades que tienen más y menos riesgo, como sabemos. Aquí, ahora sí tenemos micrófono. Ah, muy bien. Los micrófonos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo me dedico a temas de comunicación online, sobre todo, y quisiera saber si todo esto que usted está contando está contemplado también ahora ya actualmente en cuanto a lo que es la comunicación online, si tenemos protección en esos seguros y demás legal. La comunicación online. Sí, o sea, Bueno, todo lo que se refiere a temas de comunicación online, redes sociales y demás. Entonces hay un poco de confusión en cuanto a lo que son las leyes, porque es todo tan reciente y tan sí, nuevo. la verdad es que es muy complicado, pero bueno, en realidad todo el mundo informático es complicado. El derecho penal, la incidencia del derecho penal en este mundo, desde la piratería informática hasta los delitos contra la intimidad, pasando por los delitos de injurias, por ejemplo, en fin, o campañas que se hacen online contra empresas, que son campañas ilegales totalmente, en campañas publicitarias. Yo me he encontrado con algunos supuestos que son francamente difíciles, sobre todo porque es difícil coger a la persona jurídica que tiene la responsabilidad de hacer aquellas emisiones, ¿no? Por los servidores, etcétera. Concretamente, pues, aunque no sea lo mismo, pero es muy importante lo que hay de fraude de organizaciones mafiosas que están ubicadas en lugares muy lejanos, en fin, que te mandan unos mensajes en los que dicen que es tu número de cuenta. Afortunadamente en estos mensajes siempre hay una falta de ortografía y te das cuenta y no envías tu número de cuenta, ¿no? Pero en fin, son redes muy importantes de bandas de defraudadores y que pueden producir daños importantes en el sistema. De manera que, bueno, se va avanzando. Hasta hace poco ni siquiera era delito el delito que se cometía a través de una máquina, ahora ya lo es. La falsificación de tarjetas de crédito, pues ahora también se han introducido unas modalidades en el Código Penal nuevo. Se va avanzando. Y debe haber especialistas ya ¿Eh? debe haber especialistas ya en lo que es Hay el sector. especialistas, sí, seguro, Sí. seguro. Vamos, por la cuenta que les trae sobre todo a las entidades financieras. Claro. Afortunadamente, todavía hay una cosa que los delincuentes no pueden controlar y es que al final tiene que haber una persona que vaya a cobrar físicamente al banco, que esté en contacto, que son lo que se llaman las mulas, en el argot informático. Es unas personas que son contratadas inconscientemente, les contratan para hacer gestiones bancarias. Y entonces tienen que ir al banco, cobrar, en realidad están cobrando un dinero que procede de un fraude, y enviarlo por American Express o por de alguna manera a un lugar determinado. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Ahí arriba tenemos otra. Espera un segundito que te diga el micrófono. Sí, hola. Solamente era una cuestión. En el caso de un delito penal por una circunstancia de la empresa, se puede acusar a la empresa como entidad penal, en este caso. En el momento en que ese suceso se ha producido por culpa de una negligencia de un empleado, el proceso penal de la empresa contra el empleado dentro de la misma circunstancia se va a producir. O sea, si hay una negligencia por una no sustitución de una pieza culpable de un mal mantenimiento de un empleado, penalmente, ¿quién va a ser al final el último responsable? ¿La empresa o el empleado que no hizo la sustitución de la pieza? Bueno, en los casos en los que haya una negligencia, estamos hablando de derecho penal de la imprudencia o de la impericia profesional. Bueno, el principal responsable es el empleado. También hay que distinguir, es decir, si yo... Bueno, ahora hay un asunto importante en Barcelona, que es lo que ocurrió con una atracción en el Parque del Tibidabo, ¿no? Una atracción que se colapsó y hubo una persona que resultó fallecida por culpa de este accidente. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿a quién estamos señalando? ¿Con quién se está entendiendo el proceso penal? ¿Con un empleado de alguna compañía de ingeniería o con alguna compañía fabricante que hizo mal el producto o que fue imprudente? Se le perseguirá a él por la imprudencia si se descubre quién ha cometido la negligencia, si es un fallo, por ejemplo, del diseño. La empresa fabricante pues, ha diseñado mal las resistencias y las fuerzas y a causa de aquella atracción se ha colapsado y se ha muerto una persona. Bueno, entonces el responsable penal será el empleado por la negligencia. El responsable civil subsidiario, donde no llegue el patrimonio del empleado,
por eso yo decía que es bueno asegurar, o sea, que los empleados se aseguren de estas cosas, pues será la compañía. Y si tiene un seguro, la responsable directa será la compañía de seguros. En estos casos, normalmente la compañía no será culpable. Claro, el sistema para que las compañías sean sujetos de derecho penal es que luego, en el Código Penal, delito a delito se dice si en aquellos casos la estafa puede ser cometida por personas jurídicas. Claro, la muerte por imprudencia no puede ser cometida por personas jurídicas, tiene que ser cometida por personas físicas. Lo que pasa es que la compañía o administrada o empleadora de aquella persona física que ha cometido el delito, si aquella persona ha cometido el delito en funciones o sea, en sus funciones relacionadas con aquella compañía, será responsable civil subsidiaria, tendrá que pagar. Pero esto ya es antiguo, esto no es nuevo, tradicionalmente es así y seguirá siendo así. No cambia con la nueva ley, no. No, lo que pasa es que hay delitos, porque esto pasaba en todos los delitos. El de estafa, por ejemplo, que lo puede cometer la persona jurídica, pues claro, siempre es un empleado el que está cometiendo la estafa. Tiene que ser estafa a favor de la persona jurídica. Entonces, podrás elegir o podrás perseguir a la persona física y a la persona jurídica. Lo que ocurre es que entonces en las penas sí que hay una corrección para evitar lo que se llama el non bis in idem, que no se pene dos veces la misma cosa. Hay una corrección en cuanto a las penas. Gracias. Dos preguntas breves. La primera hacía referencia a esta tensión que existe entre Estado y empresa, ¿no? El Estado contra la empresa. Y la pregunta es, ¿puede que esta tensión que existe entre las dos entidades pueda ser esa voluntad de proteger a los consumidores frente al creciente poder del capital y, por lo tanto, el creciente poder de las empresas? Y la otra pregunta tiene que ver con lo que apuntaba el compañero también y hace referencia pues, a que después de algunos miles de años de concepto de derecho penal por cuya virtud solamente las personas físicas podían ser sujeto penal, incorporamos esta innovación, es la de incorporar a la persona jurídica. Me pregunto si esta innovación al mismo tiempo es un progreso moral o no, porque se me antoja difícil la utilización de la máxima aquella de que si la empresa ni siente ni padece, no muestra el perfil de idoneidad para ser sujeto de derecho, porque no deja de ser la amenaza de provocarle un daño a aquel que delinque. Y en este caso esta amenaza pues, no tiene demasiado recorrido. Sí, estoy absolutamente de acuerdo en esta consideración. Lo que ocurre es que todo esto viene de una exigencia en realidad de la Comunidad Europea. Es decir, la introducción de la persona jurídica como posible delincuente no es un invento español. Cuando yo digo el Estado contra la empresa no me refiero a nuestro Estado solo, sino al Estado en general. Y esto es la armonización, o sea, es producto de la armonización con distintas directivas de la Comunidad Europea que intentan pues, que la orden de detención europea sea homogénea y que el espacio penal sea europeo. Y resulta que ya desde hace tiempo pues, hay unas directivas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La Comunidad Económica Europea dio la elección, y hay algunos países que han hecho una cosa y otros que han hecho otra, de elaborar un código sancionador administrativo, que es muy distinto, yo creo que es mucho mejor, o de introducir a las empresas como personas jurídicas en el mundo del derecho penal, que es la solución española, y otras, de otros países. Yo creo que, por lo que tú dices, es una mala solución. En cuanto a si se ha introducido el derecho penal de la empresa por el peligro de estas grandes organizaciones, del capitalismo, en fin, de cosas que han pasado y que están pasando en nuestro mundo, en fin, en cuanto a estafas masa y defraudaciones financieras y demás. Bueno, sí, lo que pasa es que yo me temo que esta gran intervención que se hace del derecho penal en el mundo de la empresa y en el mundo en general también es lo que se llama la huida hacia adelante del derecho penal que muchas veces cometen nuestros políticos. Es decir, nuestros políticos pueden hacer dos cosas, arreglar las cosas o decir que son delito. Y entonces se arma como una especie de espectáculo circense, el panem
et circenses, se quema en la hoguera una persona o unas cuantas personas porque han hecho algo y todo el mundo se queda tan tranquilo. En vez de solucionar el problema, castigarlo, reprimirlo. Seguro que habéis oído, habéis leído como yo, una cosa curiosa que ocurre en esta crisis que no solía ocurrir en las crisis normales, y es un tema que es prácticamente antropológico, y es que para empezar a salir de una situación de crisis hay que castigar a alguien. Y en este caso no solo nos está castigando a los culpables, sino que se les está dando grandes premios, porque con la ayuda financiera, pues, en fin, algunos grandes bancos o algunas grandes empresas pues, han sobrevivido y ahora pues, vuelven a dar grandes incentivos a sus ejecutivos, a pesar de haber jugado al tema de las hipotecas ninja, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, ¿qué es lo que falta en esta crisis? El castigo. Una cosa curiosa, los chinos describen las crisis, las situaciones de crisis, y dicen, las crisis tienen 3 etapas. 1, la persecución de los culpables. 2, el castigo de los inocentes. Y 3, la promoción de los incompetentes, ¿no? Pues un poco esto, ¿no? Muy bien. No sé, vamos, aún tenemos un minuto. Si alguien tiene alguna pregunta más. Una última pregunta y nos iremos todos a comer. Quisiera saber, dado su experiencia profesional, su opinión acerca precisamente de esta nueva aplicación de la ley, en cuanto a que, dado que el tejido empresarial suele ser de empresas pequeñas y microempresas, pues eso precisamente, que quizás a donde va dirigida esta ley puede ser a las grandes empresas que ya tienen sus medios para defenderse jurídicamente y, en cambio, la inmensa mayoría, que son microempresas, como usted bien decía antes, se encuentran desamparadas y con una poca capacidad de defensa. Sí, esto es un problema porque, claro, una gran empresa sí que puede contratar a un gran despacho, o si no puede contratar a un equipo de profesionales del derecho importante y, en fin, lo puede asumir en su cuenta de resultados. Pero, claro, una pequeña empresa no. Es francamente difícil. Yo creo que es una cuestión quizá de vertebrarlo en las organizaciones profesionales, las organizaciones que defienden los intereses de la pequeña y mediana empresa, pues tendrían de alguna manera que arbitrar algún servicio, porque es importante. Sobre todo, vamos, yo lo que en este momento estoy viendo con más intensidad son los problemas derivados de los accidentes de trabajo, la penalización de los accidentes de trabajo, que es muy difícil que un inspector de trabajo diga que en la empresa estaba todo bien y que aquello ha sido un accidente. Muy difícil, casi imposible. Y ahora estoy viendo que cuando hay lesiones, aunque sean lesiones muy leves, no leves porque serían falta, pero lesiones, en fin, no de una extrema gravedad, se inicia y se encuentre un procedimiento penal. Y bueno, yo creo que no hay que tomar las cosas de una manera tan dura. Desde luego, no tengo ninguna duda sobre que hay que hacer todo lo posible para que los trabajadores desempeñen sus funciones con las mayores garantías de seguridad posibles. Pero a veces ocurren accidentes que no son culpa de la empresa. Y esto, pues desgraciadamente, no es lo que se piensa en general. Muy bien, pues muchas gracias, Emilio. Yo creo que... Muchas gracias. Muy bien, y ahora si os parece, pues vamos a comer, comida de networking, sacar las tarjetas y aprovechar para saludaros aquí en Canana Cadet, que está a 5 minutos. Hasta ahora.